Hay ciudades que, aunque parezcan dormidas, siguen respirando algo más. Esta noche vas a escuchar historias reales, relatos de miedo que sucedieron aquí, entre las luces apagadas, pasos que nadie ve y sombras que no deberían estar. Soy el señor Sánchez y antes de empezar quiero hacerte una pregunta. ¿Prefieres que las historias las cuente yo o el narrador de siempre? Déjamelo en los comentarios. Comencemos. Acepté cubrir el turno extra de limpieza porque necesitaba el dinero para pagar la renta. Supuse que barrer el túnel peatonal que conecta el metro Indios Verdes con el paradero de camiones no sería tan pesado. Un pasillo largo, grafitis, hojas secas, el olor a humedad de siempre y un silencio casi absoluto cuando el último convoy se marcha. El jefe me entregó una lámpara industrial, un radio viejo y un manojo de llaves con etiqueta amarilla. No te tardes, a las 3 cierro la reja principal y me voy. Yo sonreí, pensando que terminaría antes de las 2. Bajé los escalones de concreto. La herrumbre de las barandillas se reflejaba en la luz amarillenta. Sentía que cada paso bajaba 3 grados la temperatura. Al pisar el túnel, un aire frío, más frío que el afuera lluvioso, me pegó en el rostro. Encendí la lámpara y el haz cortó la penumbra. El alcance no superaba 30 metros. Más allá, pura oscuridad sólida. Me puse los audífonos, pero los quité al instante. El eco del túnel deformaba la música y la convertía en lamentos metálicos. Decidí trabajar en silencio. El roce de la escoba sobre el suelo resonaba como si alguien rascara dentro de un ataúd. Al 5.º minuto de barrer, escuché algo. Un murmullo casi infantil, casi tembloroso, rebotando en las paredes. ¡No bajes la luz! Me detuve. Volteé atrás. Solo los grafitis y la luz débil de la salida. ¡Hola!, grité. ¿Hay alguien del metro? Nada. Pensé que el sonido venía de los ventiladores descompuestos. Seguí barriendo. El túnel es recto, pero a mitad del trayecto hay un kiosco de concreto donde suelen dormir indigentes. Esa noche estaba vacío. Solo un charco reciente como si hubiera llovido dentro. Toqué el charco con la suela y se extendió con un olor a agua estancada. 12 minutos después, para ahorrar batería, decidí apagar la lámpara y usar la luz de emergencia fija en el techo. Un neón verdoso y parpadeante. Apreté el botón lateral. Oscuridad completa por medio segundo. «Ya bajaste la luz», susurró la voz ahora justo a mi lado. «Ahora, apágala conmigo». El corazón me golpeó las costillas. Volteé la lámpara de inmediato. Encendí con temblores. El haz reveló algo que se movía al fondo. Pisadas mojadas aparecían sobre el concreto, una tras otra, frescas. Pero no había cuerpo. Las huellas apuntaban hacia el kiosco. Retrocedí sin perderlas de vista. Cada paso mío crujía. Cada respiración era vaho espeso. Llegué al kiosco y enfoqué al centro. El charco se agitaba como si alguien estuviera nadando bajo el suelo. De pronto emergió una burbuja. Estalló. Y la lámpara parpadeó. La voz volvió. No era un susurro, sino un murmullo dentro de mi cabeza, como si hablara desde mis tímpanos. «Apaga tu luz y verás la salida». Di un paso atrás. La batería de la lámpara cayó a la mitad. El indicador rojo parpadeó. Si se apagaba del todo, me quedaría ciego en ese vientre de concreto. Decidí salir corriendo hacia la entrada más cercana.
que era la del paradero. Mientras corría, escuchaba mis pisadas y otras pisadas descalzas resonando detrás, más rápidas, salpicando agua. Miré sobre el hombro, solo oscuridad, pero las huellas mojadas se marcaban detrás de mí, idénticas a las de un niño descalzo. El radio del jefe colgaba de mi cinturón. Lo saqué, presioné el botón. Base, ¿me copias? Silencio, ruido blanco. Una respiración húmeda surgió por la bocina. Apaga la luz y todos nos iremos. Tiré el radio. Seguí corriendo. La luz agonizaba, parpadeaba. Una última explosión del bombillo y quedé sumido en tinieblas absolutas. El eco de mi jadeo rebotaba. Sentí una mano helada aferrarse a mi muñeca. Jaló con fuerza. Creí que me haría caer, pero esa mano solo sostenía sin moverme. En la penumbra intensa, supe que si soltaba la lámpara moriría allí. Con toda la fuerza, encendí el modo flash. Un destello blanco iluminó un rostro a menos de un palmo. Piel hinchada, labios azulados, ojos totalmente negros, como dos bolsillos vacíos. Su boca emitía un borboteo, no un grito. El destello se apagó y la mano soltó mi brazo. Troté ciego, golpeando la pared para orientarme, hasta que mi frente chocó con la reja metálica que divide el túnel y la salida. Estaba abierta. Crucé. La reja se cerró tras de mí con un chirrido que me heló la espalda. Arriba vi el reloj digital del paradero. 2:38 de la madrugada. Solo habían pasado 50 minutos desde que entré. El jefe dormía en su módulo. Lo desperté gritando. ¿Qué pasa? Algo está abajo. ¡Alguien! Revisamos las cámaras internas. Solo captaron mi sombra corriendo y a mis espaldas otra figura translúcida pegada a mi nuca. Presenté un informe. Nadie creyó la parte de la voz. Dijeron que el túnel quedó prohibido para el público desde esa misma noche. Harían reparaciones. La lámpara la entregué vacía, pero en el vidrio frontal quedó grabada una huella de mano infantil, indefinida, como marcada desde dentro del cristal. Cada vez que paso cerca del túnel, escucho eco de escobas y un murmullo leve. Apaga la luz. Te enseñaré la salida. Si el susurro del túnel te heló la sangre, espera a escuchar lo que vive en los asientos gastados de un viejo microbús capitalino. El siguiente testimonio lo envió un conductor que trabaja las madrugadas en la ruta que corre del centro hasta el poniente. Juró que lo que grabó aquella noche lo obligó a cambiar de turno para siempre. Manejo microbús nocturno desde hace más de una década. Quien no ha rodado por calles vacías después de la medianoche no sabe la clase de sombras que la ciudad suelta cuando todo el mundo duerme. Cada asiento retiene historias, borrachos, ladrones, parejas que se abrazan temblando, gente que huye de nadie y de todos. Pero ninguna noche se me grabó tanto como la que voy a contarte. Eran poco más de las 2:30 cuando tomé la última vuelta hacia el occidente. Subieron 3 pasajeros desesperados por llegar a las colonias altas. Los dejé en sus paradas y me quedé con la cabina silenciosa. Ese silencio que solo los ventiladores del tablero se atreven a romper. En la parada de universidad, justo frente a un Oxxo cerrado, subió un joven con sudadera gris, gorro bien calado y mochila negra. No pronunció una sola palabra. Arrojó el pasaje exacto, una moneda rechinante, y caminó hasta el fondo. Lo perdí de vista por el espejo interno porque la luz trasera no funcionaba desde hace semanas. La noche estaba fresca,
callada, brumosa allá por el Pedregal. Manejaba con las luces bajas. La música de la radio sonaba, pero no entendía las letras. Las voces parecían hablar bajo el agua. Entonces, en la siguiente parada, giré el espejo retrovisor para avisar que bajaríamos. Vi el pasillo largo vacío, los asientos sin sombra de pasajero. El joven no estaba. No me inquieté. Tal vez se había bajado sin avisar, pensé. O se cambió a los primeros lugares. Subí un poco el retrovisor. Tampoco. Frené y revisé los timbres de solicitud de parada. Todos apagados. Sentí un hormigueo en la nuca. Seguí mi ruta. Pronto otra parada, frente a una fonda cerrada. Al inclinarme para ver la calle, el reflejo de la ventana lateral del copiloto me presentó algo imposible. La figura con sudadera estaba parado detrás de mi asiento, cabizbaja. Giré de golpe. Nada, solo asiento vacío. El bus se balanceaba, como si alguien acabara de sentarse con brusquedad. Intenté encender las luces internas, pero el switch no respondió. Preferí mantener la calma. Grabé audio con mi viejo celular, práctica común por seguridad. Aceleré rumbo a mi base final. Apenas 15 cuadras después ocurrió lo peor. La radio, que nunca falla, soltó un chillido largo y la señal murió. En el silencio absoluto escuché pasos lentos avanzando desde el fondo. Golpe seco de sneaker en el piso de metal, uno tras otro, acercándose. Sudé frío. El bus avanzaba, pero sentía una brisa helada corriendo en sentido contrario, directo al cuello. La respiración tras de mí era irregular, casi líquida, como si el aire pasara por una garganta inundada. No corrí, no frené. Solo sujeté el volante con la fuerza de quien se cuelga a la vida y tomé la curva hacia la avenida grande. Entonces, en el espejo, vi la capucha gris reflejada por una fracción de segundo, inclinarse sobre mí como un buitre. El motor gruñó cuando aplasté el acelerador. Sentía que la figura me hablaba, pero no con la voz, sino con un zumbido dentro del cráneo, un idioma de estática mezclada con lamentos. Me obligué a no girar, pero la respiración se hizo más cercana, tan cerca que podía oler humedad y tierra recién removida. Cuando faltaban 3 cuadras para la base, algo golpeó la puerta trasera. Sonó a puño de piedra. Luego, un segundo golpe, y la puerta se abrió sola, pegando contra el costado. El viento de la noche entró como un huracán. Voló papeles, arrastró un viejo ticket impreso y lo pegó a mi mejilla. En el ticket se leía la hora exacta en que el joven había subido y un mensaje impreso a máquina. No llegues. Pisoteé el freno. El bus patinó. Con el impulso, algo invisible salió disparado por la puerta abierta. Vi cómo el asiento trasero se hundía y volvía a su forma original. Después, silencio. Temblando, detuve el micro junto a la banqueta. Bajé a cerrar la puerta. El pestillo estaba roto hacia afuera, como si se hubiera abierto desde adentro con fuerza descomunal. El pasillo estaba vacío, los asientos alineados. Solo encontré una moneda nueva que no correspondía a la serie actual, reluciente como recién acuñada. Llegué a la base y entregué el vehículo. Esa noche dormí poco. Por la mañana revisé la grabación del celular. Se escuchaban mis movimientos, el motor, el chirrido de la puerta y, entre todo ese caos, una voz cavernosa, arrastrada, que repetía cada 2 minutos. No llegues al destino, no llegues al destino. La voz se vuelve más y más clara hasta que susurra mi nombre. No sé cómo pudo saberlo. Borré el audio. Reinicié el teléfono. Pero el archivo sigue apareciendo cada madrugada, a la misma hora,
como si el propio sistema lo rescatara de la nada. Pedí cambio de turno. Ahora manejo por las tardes. Nunca más un pasajero con sudadera gris. A veces en el retrovisor, la ruta vacía me devuelve la sombra de alguien parado a mis espaldas. Y el aire se enfría de golpe. Solo acelero. La moneda la guardo en una cajita. No se mancha, no se oxida, como si perteneciera a un año que aún no existe. Cada mañana la oigo tintinear, aunque nadie la toque. Es mi recordatorio de que hay pasajeros que suben y nunca bajan, y uno no siempre llega a destino cuando cree que conduce su propio camino. Si el último pasajero te hizo mirar 2 veces el asiento detrás de ti, aún guarda aliento. Lo que sucede en la carretera cuando el reloj marca de madrugada hace que los retrovisores dejen de ser tus aliados. El siguiente testimonio nos llegó de un operador de cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo Estatal, destinado a supervisar el tramo más solitario de la autopista que conecta la altiplanicie con la costa. Lo que vio la noche en que perdió señal de la caseta del kilómetro 46 cambió para siempre la manera en que concibe la línea entre lo posible y lo imposible. Trabajo en el Centro de Control y Comando Estatal, el gran salón repleto de pantallas que forman mosaicos de autopistas, casetas, peajes y rampas de frenado. Nuestro deber es simple: detectar accidentes, robos, incendios, cualquier anomalía, y movilizar a la policía o a emergencias. Nada debería escapar a esas cámaras que todo lo ven. O eso creíamos. Aquella guardia comenzó con rutina. Carretera despejada, lluvia leve, viento que empañaba los cristales exteriores de las cámaras. Los operadores bromean para mantenerse despiertos. Hablamos del partido, pedimos café con exceso de azúcar. Hacemos apuestas sobre si un tráiler frena antes de la línea amarilla. Pero a la 1:15, hora escrita con todas sus letras para que te imagines la oscuridad absoluta, una alerta roja parpadeó sobre la caseta del kilómetro 46. Llamamos a esa caseta la de la niebla, porque, sobre todo en invierno, la humedad cubre el asfalto y las luces de las torretas parecen lentos cometas blancos. La pantalla mostró la barrera levantada, el carril libre y, cosa rara, ninguna fila de vehículos. La cabina interior se veía iluminada, como si alguien hubiese encendido la lámpara de mantenimiento. Esto se sale de protocolo. Las casetas que no tienen autos deben mantener luces mínimas para ahorrar energía. El supervisor me ordenó hacer contacto por radio interna. Caseta kilómetro 46, ¿alguna novedad?, pregunté con voz mecánica. Nada. Un pequeño zumbido a tierra. Silencio envolvente. Intenté por la línea redundante. Misma respuesta. Un siseo leve, como aire pasando por ductos. Mi compañero retrocedió la cámara 1 minuto en grabación. La barrera estaba abajo. Luego se levantó sola, como si hubiera leído una tarjeta fantasma. Ni un solo faro de coche, ni sombras. Era imposible. Los sensores requieren peso o un código de proximidad. Abrí el archivo de 10 minutos atrás. Caseta vacía, luces apagadas, barrera abajo. De golpe, el video saltaba a la luz prendida y la barrera erguida. Un corte sin transición. Decidimos hacer zoom sobre la cabina. El aumento reveló la silueta de una mujer con chaleco reflectante de operadora, inclinada sobre el mostrador. Parecía anotar algo en un libro de registro. Su postura era rígida, casi congelada, como una foto en blanco y negro. Pero había un detalle que nos sacudió. La parte trasera del chaleco estaba mojada, una mancha oscura que crecía muy despacio. Podría ser sudor, pensé,
pero era demasiada cantidad y se escurría por el borde de la silla. Pedimos a la central llamar por teléfono interno. El operario marcó. Los altavoces del salón se enlazaron. Tono, tono, nada. Al cuarto tono se escuchó un soplido, no de respiración humana, más bien un borboteo, como aire escapando de un cubo lleno de agua. Nadie contestó. En la pantalla, la mujer seguía fija. Mi compañero aumentó la imagen otro nivel. El rostro estaba inclinado hacia el cristal, pero la cámara no lograba enfocar los rasgos. Era como si la piel cambiara a la velocidad del parpadeo. El supervisor, nervioso, ordenó enviar una patrulla, pero la más cercana estaba a 20 minutos. Mientras tanto, la cámara empezó a girar sola, lento, travesaño por travesaño, como si alguien la manejara desde la caseta. No tenemos control remoto desde cabina, solo desde el centro, y nadie lo tocaba. Quedó apuntando a la autopista vacía, farolas encendidas en arco. Bajo la luz se veía algo brillante sobre el pavimento. Eran monedas dispersas, formando una línea que avanzaba desde la caseta hacia la curva que desaparece en un cañón nebuloso. Un camino de monedas perfectamente espaciadas. Quise notificar al jefe de sección. Él llegó corriendo con ojos de insomnio. Reproducimos el video a velocidad lenta. Cada moneda brillaba un segundo, luego se apagaba. La cámara giró de nuevo, enfocó la cabina. La mujer ya no estaba en la silla. El cristal de la ventanilla de interior mostraba algo escrito con la mano ensangrentada. «Ya viene». En ese momento, los sensores de peso del carril 3 marcaron el paso de un vehículo inexistente. La barrera de ese carril subió, aunque la cámara panorámica mostraba asfalto despejado. El sistema imprimió un ticket, hora exacta, tarifa 0 pesos. La impresora nunca emite tarifa 0. Llamé a la patrulla para saber su posición. Respondieron que aún faltaban 10 kilómetros para llegar. La cámara interior de la patrulla mostró niebla espesísima, luces altas reflejadas. El radio comenzó a hacer zumbidos. Se cortó. Volví la vista al monitor general. La caseta entera se había quedado a oscuras. Ni la lámpara interior ni el panel exterior iluminaban. Solo un destello rojo, intermitente de alarma, se reflejaba en un charco que se expandía fuera de la cabina. Pedí enfocar. El suelo lucía oscuro, como cubierto de aceite, pero se movía lento, formando círculos concéntricos. No era aceite, era sangre, y parecía hervir, levantando burbujas pequeñas. El supervisor accionó el backup de energía para reencender los focos de la caseta. Solo duró 3 segundos. Durante ese parpadeo vimos algo imposible. El charco tenía forma de silueta tumbada, brazos abiertos, cabeza ladeada. Como si la mujer hubiera sido absorbida por el suelo, licuada, dispersa en esos círculos. Las luces murieron y el sistema pidió reinicio. Al reiniciarse los monitores, la cámara del carril 3 mostraba un tráiler acercarse lentamente sin luces, apenas delineado por la niebla. En la imagen termográfica apareció glaciar azul. Interior completamente frío. El tráiler se detuvo antes de la barrera siquiera levantarse. Sobre la parrilla la metálica frontal creía haber incrustado el chaleco reflectante y colgando la credencial de la mujer. El camión retrocedió sin ruido, dio vuelta y desapareció marcha atrás en la curva. Imposible maniobra para un vehículo tan grande. La patrulla informó llegada visual a la caseta. Su cámara delantera transmitió. Barreras abajo, todo en orden. Descendieron. Al entrar, hallaron la cabina vacía. Ningún charco, ningún libro de registro. La computadora marcaba 0 transacciones desde hacía 1 hora y media. Pero en la bitácora del centro de control
La impresora seguía vomitando tickets de tarifa cero, todos clavados a la misma hora exacta del primer cobro fantasma. Los patrulleros entraron en pánico cuando vieron escrita en la ventanilla la palabra «viene», fresca, goteando pintura roja. Tomaron fotos. Al mismo tiempo, nosotros en el centro veíamos solo cristal limpio. La transmisión se cortó, reapareció 4 segundos después. La ventanilla ya estaba seca, sin rastro de palabra alguna. En la revisión posterior, los técnicos dijeron que todo fue un glitch combinado con la niebla y la baja presión. Pero uno de los patrulleros renunció al día siguiente. Contó al jefe de turno que lo que más miedo le dio fue encontrar monedas de épocas distintas dentro de la cabina, algunas muy antiguas, de años que ni él conocía, limpias y húmedas, como sacadas de un manantial. Elevaron un reporte, clasificado. Nadie lo veía, salvo un servidor local sin conexión. Sin embargo, todas las madrugadas, a la misma hora exacta de aquel incidente, el sistema de monitoreo imprime un único ticket con tarifa cero y la palabra «ya» apareciendo donde debería ir la placa del automóvil. La impresora es nueva, la computadora también, pero el ticket sigue escupiendo tinta, aunque el cartucho esté vacío. Hay voces de pasillo que dicen que la autopista fue construida sobre una ruta antigua, donde los caminantes dejaban monedas para los muertos y así evitar encontrarlos en la neblina. Dicen que esas monedas siguen esperando que alguien detenga su viaje y apague la luz. Cada turno nocturno, cuando debo archivar la impresión diaria, me pregunto si la mujer que nunca respondió se detuvo demasiado tiempo, si bajó la guardia para ahorrar batería, si escuchó alguna voz susurrando «¡Ya vienes!». Yo, en cambio, apilo los tickets, cierro el archivo y cada madrugada enciendo todas las luces de la sala, aunque me reprendan por desperfectos. No pienso quedarme a oscuras por nada del mundo. La puerta blanca del centro de control siempre se cierra sola al amanecer. Cada vez que la empujo, con el hombro siento que del otro lado alguien jala con la misma fuerza, como si aquella cabina le hubiera quedado demasiado pequeña a la cosa que camina entre el silencio y la niebla de 1 kilómetro donde nada debería pasar, pero todo ocurre. Has escuchado voces que no debían manifestarse y has visto puertas que se abren solas en la niebla, pero hay huellas que pesan más que el concreto, pasos que dejan grietas donde antes había firmeza. El testimonio final llega de un velador capitalino que trabajó bajo el distribuidor vial La Raza, esa maraña de niveles donde miles de motores retumban de día y el vacío se devora los ecos cuando cae la madrugada. Él presenció algo apenas imaginable, un encuentro que transformó columnas en huesos y acero en lamento. Escucha, porque esta historia cierra la noche, y quizá mañana, cuando pases bajo un puente, recuerdes que tu cabeza está a la altura exacta donde otros seres rozan el suelo. Cuando la aseguradora me ofreció el puesto de velador nocturno, me advirtieron que el sótano del depósito de vehículos bajo La Raza era un laberinto húmedo, un intestino de concreto. Aún así, acepté. El sueldo superaba cualquier guardia común, y el jefe prometió que no habría casi movimiento. Autos confiscados por siniestro, motos inservibles, chatarra que esperaba juicio. Solo debía patrullar cada hora, registrar que los candados siguieran intactos y reportar si un gato rompía una lona. La primera noche comprobé algo. El silencio verdadero no existe allí abajo, aun cuando el tránsito del nivel superior cae en letargo.
El concreto sigue resonando con recuerdos de motores, frenadas viejas, murmullos de neumáticos que nunca se desvanecen del todo. Parecen voces comprimidas en la piedra. Encendí la lámpara y caminé entre filas de autos destrozados, faros rotos, defensas colgantes, salpicaduras de aceite eterno. El olor a óxido y combustible rancio se mezcla con la humedad de un río subterráneo que corre no se sabe por dónde. Mi cabina estaba en el centro. Contaba con un catre, una cafetera y una radio enlazada con la caseta central a 10 minutos de distancia. Pasada la medianoche, mientras anotaba la primera ronda, el techo vibró con un golpe seco, como si un martillo gigantesco hubiera caído un nivel arriba. Pensé en un tráiler, tal vez un bache. Apreté el botón de la radio y pregunté a la caseta si habían registrado un choque. Respondieron negativo, que todo fluía sin incidentes. Volví a mis notas. 5 minutos más tarde, otro golpe. Una sacudida que lanzó polvo del plafón. Fina nevada gris sobre mi cuaderno. Esa vez rebotó en intervalos. Un paso, luego otro y otro. Formaba un ritmo lento, pesado, como si un elefante caminara sobre zancos de acero. El eco se propagó por las vigas. Quise creer que era el efecto de algún tanque de agua golpeando con el viento, pero el aire estaba quieto. Podía oler la quietud. Tomé la lámpara y salí de la cabina. Bajo el haz titilante, las sombras de las columnas se proyectaban en ángulos larguísimos. El sonido venía desde el fondo sur, donde el túnel desemboca en una rampa de servicio cerrada con rejilla. Avancé. Cada paso mío crujía sobre grava. Cada paso invisible retumbaba arriba, en el carril central. No coincidían. Lo que fuera que caminaba tenía su propio compás. Mi linterna alumbró la rejilla. Candado intacto, el túnel subterráneo parecía la garganta seca de una bestia. El ruido se detuvo. En la quietud, escuché gotas cayendo en los charcos. Cuando di media vuelta, algo sopló aire helado a la nuca. Volteé la luz y no vi nada. Tal vez la mente jugando. Regresé a la cabina. Revisé cámaras internas. 4 ojos electrónicos daban imágenes granulosas del depósito. Todos infrarrojos. En el monitor superior derecho vi polvo caer de una columna, trepar por el aire y dispersarse como si un puño invisible golpeara justo en ese pilar. Luego en el izquierdo, otra columna cedió, vibró y escupió un puñado de grava. Las cámaras captaban movimiento vibratorio, pero no registraban objeto alguno, solo columnas temblando solas. Apreté el botón de alerta a la caseta. La raza base, aquí 22. Detecto fuertes vibraciones, posible fractura estructural. ¿Confirman tránsito pesado en superficie? Silencio. 1 segundo, 2 segundos. Una voz distorsionada respondió. Base aquí. Sin anomalías en superficie. Verificamos en 2. La voz se cortó, pero el altavoz seguía abierto. Entre la estática escuché un susurro, muy fino, que no venía del operador. «Ven arriba, aquí estamos». Me ericé de pies a cabeza. Pedí que repitieran, pero ya no hubo respuesta. Las vibraciones volvieron, ahora en secuencias más marcadas. Sentía el temblor bajo mis botas como un retumbar de tambores enterrados. El café que permanecía en la taza se onduló formando círculos concéntricos. Decidí subir. No era mi función, pero no soportaba la idea de un colapso. Salí por la rampa externa, agarré la escalera metálica que trepa hasta la isleta central y ascendí 2 niveles hasta quedar entre carriles. Arriba, el viento nocturno pegaba fuerte.
y el tráfico era sorprendentemente escaso. Un taxi se alejaba, un tráiler en sentido contrario. Nada que explicara el estruendo. Entonces lo vi por un instante, a contraluz de los faros de un auto que pasó. Una silueta descomunal cruzando lento el carril lateral. Parecía una mujer muy alta, esbelta, con vestido largo que rozaba el pavimento. No corría, se deslizaba, y cada paso que su pie invisible daba provocaba el golpe que había escuchado abajo. Su vestido parecía hecho de polvo y luces lejanas, definitivamente no de tela. El auto la atravesó sin reducir velocidad. Ni conductor ni pasajeros notaron su presencia. Ella siguió. Avanzó hasta la barandilla del puente, giró la cabeza, o lo que yo pensaba que era su cabeza, hacia mí. Sentí que me miraba sin rostro, con la totalidad de su ser. Un viento helado me empujó el pecho. Un olor a arcilla la mojada se metió hasta la garganta. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura se había desvanecido, pero el concreto bajo mis botas crujió como tabla vieja. Miré al suelo. Se formaban grietas, largas y delgadas, siguiendo la línea donde la silueta había caminado, como si el piso se marcara con pasos que habían demorado décadas en ocurrir. Bajé las escaleras casi rodando. El depósito parecía respirar. Las columnas crujían al unísono. Cada grieta arriba resonaba abajo con un gemido pétreo. Tuve la sensación de estar dentro de un órgano enorme, de esos que tocan en catedrales, y alguien presionaba teclas imposibles. Mientras corría a la cabina, supe que no estaba solo. La sombra de la figura se proyectaba en el suelo delante de mí, aunque la luz venía de mi espalda. No quise verla de frente. Me lancé dentro, cerré con llave y desenchufé la lámpara para no atraerla con luz. Las cámaras mostraban polvo cayendo como lluvia fina. De pronto, todas entraron en estática. La pantalla regresó, pero ahora reflejaba solo un fondo negro. Frente a la lente de la cámara principal, alguien había pintado una mano abierta con 5 dedos muy largos, como garras, en un líquido brillante. Parecía aceite, pero cuando encendí la luz ultravioleta, reflejó un tono entre rojizo y marrón. Era sangre seca o algo semejante. La radio crepitó. Esperaba la voz central, pero lo que salió fue un sonido sordo, como si hablaran dentro de un cajón. Después la misma voz murmuró: «Bajo, aquí, ahora». Las luces LED del panel se apagaron. Quedó oscuro salvo la pantalla residual de un monitor. Miré la puerta. El metal vibraba con un golpe suave, rítmico, no desde afuera, sino desde el marco, como si los tornillos quisieran salirse. Saqué la pistola de gas pimienta y apunté, sabiendo que sería inútil contra lo que fuera aquello. Abrí la puerta de golpe, encendí la linterna y avancé con un nudo en el estómago. A mitad del pasillo, la lámpara falló. Golpeé el plástico. Un chisporroteo iluminó por décimas de segundo el techo. Sobre mi cabeza se imprimían huellas enormes, negras, como pisadas de algún animal bípedo que se movía en dimensión contraria. Cada huella dejaba caer polvo. Sentí la vibración amplificarse. El concreto retumbó con un paso, después otro y otro. Parecía pisar sobre un tambor de guerra. Retrocedí, tropecé con un parachoques tirado. Caí de espaldas. Al enfocar el techo vi la silueta oscura, tantas veces mi tamaño, pegada al techo como si la gravedad fuera al revés. Su cabeza amorfa giró y dejó caer algo que golpeó junto a mí con sonido viscoso. Era un chaleco reflectante, igual al que usan los trabajadores de tránsito, totalmente empapado en un líquido oscuro. Me cubrí el rostro. Esperé ser aplastado. En lugar de eso, un crujido seco empezó a recorrer el túnel.
El cemento rajaba, polvo volaba, y la criatura, si así llamarla tiene sentido, caminó encima de mí, su figura difusa en la penumbra. Con cada paso, la bóveda se deformaba, pero no colapsaba. Era como si su presencia reescribiera las leyes del concreto solo para cruzar. El suelo dejó de temblar. Silencio. El chaleco seguía al lado, goteando algo frío. Toqué el líquido. Olía a tierra mojada recién abierta. Me levanté. La lámpara volvió a encender, aunque la batería marcaba vacía. Regresé a la cabina. Los monitores recobraron imagen. Mostraban columnas intactas, suelos sin grietas, todo como si nada hubiera ocurrido. Solo un detalle me confirmó que no había sido delirio. La cámara exterior captaba la puerta metálica de entrada con un símbolo dibujado a mano, el contorno de un pie humano, alargado hasta la exageración, pintado en una sustancia oscura que relucía con la luz estroboscópica. La caseta central por fin respondió. Preguntaron por qué había desencadenado alarma de vibración y pasado reporte de estructura dañada. Les conté solo la parte física, no la aparición. Enviaron ingenieros. No hallaron grieta alguna. Dijeron que la cámara se había movido por ráfagas de viento, pero no había pronóstico de viento en la zona. Una semana después, me cambiaron a turno vespertino. No he pisado la raza de noche. Sin embargo, cada tanto, la aseguradora reporta alarmas de vibraciones exactamente a la hora en que yo vi a la figura. Los técnicos lo atribuyen a tráfico denso. Yo sé la verdad. Algo camina allí cuando la ciudad se arrulla en su sueño más profundo. Supe de un mecánico que mientras remolcaba un auto siniestrado a la zona, escuchó un golpeteo metálico en el techo de la grúa. Creyó que era un gavilán, pero encontró, incrustada en la lámina, una huella alargada, honda como un puñetazo. La pintura se cuarteó y debajo apareció cemento polvoriento, como si hubiera golpeado con una suela gigantesca fabricada en piedra. Desde entonces, cuando conduzco bajo ese puente, bajo la ventanilla para escuchar el tráfico, a veces, justo en la unión de las columnas, percibo un ritmo lento, un paso, luego otro, resonando en la médula del concreto. Siento que el puente respira y late. Acelero. Quizá algún día, cuando las vigas no soporten más, el paso final retumbará con la fuerza suficiente para que el cielo nocturno se abra y la criatura, libre de estructuras, siga su camino hacia otra avenida. Y tal vez entonces recordemos que, del mismo modo en que caminamos sobre hormigas sin darnos cuenta, puede haber seres que pisoteen nuestras carreteras sin siquiera notar que existimos. Y esa idea, pensar que no somos el punto más alto del mapa, sino apenas el piso de un puente que sustenta pasos insondables, es la que me obliga a dormir con los ojos abiertos y las luces encendidas, sin importar cuántas veces me digan que el silencio es seguro, porque en la raza aprendí que hasta el concreto puede temblar cuando la sombra correcta decide caminar sobre él.